Ok, comenzamos nuevamente. Vamos a ver del versículo 11 que dice: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Les comentaba que el huerto de nogales son los árboles cuyo fruto son las nueces. Estos son árboles que dan mucha sombra, sirviendo así como refugio del calor y sol intenso de verano en los tiempos de calores. Producen frutos y de de esos frutos, se saca la nuez. También la madera del nogal es muy preciada. Entonces, eso es a lo que se refiere el huerto de los nogales. Además de la semilla en sí, que es deliciosa para comer, también de la nuez se obtiene aceite, que es muy costoso. Tanto el aceite como la corteza y las hojas se usan en la producción de jabón, ya que tienen propiedades curativas para la piel. Entonces, los nogales pues tienen muchas cualidades, su fruto, la madera, las ramas sirven para protegerse del calor, la madera la ocupan también pues también es muy preciada, y la semilla pues es muy costosa, muy alta de precio. Para obtener la semilla de la nuez es necesario abrir el fruto y luego quebrar la dura cáscara que la protege. Es un proceso que cuesta, pero el dulce fruto hace que valga la pena. Aquí hay un tipo de, lo podríamos conocer como avellana. Hay otro tipo de nuez, que es de la nuez de la India, que es un poquito más gruesa, la cáscara. Y sabemos que para poder comernos esa nuez, pues hay que hacerlo de una manera un poco ruda para romper la cáscara y podernos comer el fruto. Entonces, esto habla de igual manera, la novia, la iglesia de Cristo, debe pasar por un proceso de quebrantamiento y de limpieza que cuesta mucho, pero el resultado vale la pena. A ese huerto de nogales es a donde el novio va a descender, y cuando dice la palabra descender, habla acerca de que está descendiendo al huerto. Salta a la vista el hecho de que desciende. Implica que el Señor, el novio, está en un lugar más alto, en su monte santo. Y él deja su lugar en las alturas para visitar su huerto, el cual ya vimos que es la novia, que ahí es a donde quiere tener comunión con la novia, en ese huerto hermoso, ¿verdad? En ese lugar donde hay fruto. Y pues nosotros recordamos que en la palabra de Dios menciona que en Filipenses capítulo 2, que Dios se despojó de su grandeza, de su gloria, y descendió haciéndose forma de siervo y de hombre. Entonces, por eso es que en esta porción dice que él descendió a ver los frutos del valle. Lo que se traduce como frutos del valle literalmente significa lo verde del arroyo. Y eso verde, lo verde es decir que tiene fruto, y arroyo y najal, la expresión o la palabra en griego es evi najal. Y evi significa lo verde y najal significa arroyo o torrente. Lo que se traduce aquí como valles es como una cañada o un barranco que cuando llueve se forma un arroyo al fondo del barranco, pero cuando no llueve, este se seca formando surcos o barrancos donde antes pasaron torrentes.
Entonces, cuando el rey desciende en esta ocasión, lo encuentra todo verde. Eso significa que ha llovido. Quiere decir que está pronto a darse el fruto. Quiere decir que la palabra de Dios ha estado descendiendo sobre nuestra vida, sobre la iglesia de Cristo, y que esta semilla está pronto a dar su fruto. La palabra ha caído y está comenzando a producir fruto. Y esto es una promesa que Dios nos da en su palabra en Isaías 55, 10 y 11. Cuando nuestro Señor Jesucristo descendió, se despojó de su gloria, vino aquí a la tierra para hacer un camino entre Dios y el hombre y abrir paso hasta su lugar santísimo. Entonces, pues Él empieza a predicar la palabra y esa palabra da fruto. Él muere, resucita al tercer día, asciende, se va al cielo. Y entonces, pues los apóstoles, el fruto de todo ese ministerio, de todo ese trabajo que el Señor Jesucristo efectuó aquí en la tierra, pues empieza a ver que da fruto. Y pues así, desde ese tiempo que Cristo ascendió al cielo otra vez, pues hasta este tiempo, la palabra de Dios no ha podido ser no ha podido ser frenada, no ha podido ser apagada. La palabra de Dios no está presa, ha sufrido la palabra de Dios muchas veces persecución en el tiempo de los primeros cristianos, la Inquisición, y más adelante hasta la fecha, hasta ahora, pues siempre ha sido perseguida la palabra de Dios, pero dice en su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y hasta el día de hoy se está predicando la palabra de Dios y pues esta palabra pues está dando fruto y está pronto, ¿verdad? A seguir dando fruto también. ¿Qué dice en Isaías 55, 10 y 11? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y también vamos a ver qué dice Levítico 26, 3 al 5. Levítico 26, 3 al 5. Dice así: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Entonces aquí vemos cómo pues Dios promete que su palabra no va a regresar vacía. Cuando nosotros estemos constantemente leyendo su palabra y leyendo su palabra, alimentándonos de ella, pues el fruto pues se va a ver en nuestra vida. Claro que pues tenemos mucho todavía que pasar en el proceso que estamos. No somos perfectos, no lo hemos alcanzado ya, pero una cosa hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues olvidándonos, como dice en la palabra de Dios, de lo que está atrás, proseguimos a la meta, seguimos adelante, pidiéndole, rogándole a Dios que Él nos cambie, nos transforme a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo que obra en nosotros, y pues Él nos promete que Él va a hacer que nuestra vida produzca fruto para su gloria y honra. Ahora vamos a ver qué dice sigue adelante, dice: y para ver si brotan las vides, si florecían los granados. Vides brotando y granados florecientes. Cuando el rey va al huerto,
no está buscando frutos maduros. No es que ya Él nos exija, ¿verdad? Que Él diga, bueno, ya quiero ver ya, rápido, gente madura, gente con un fruto en abundancia. Bueno, Él no está buscando eso, sino que ve si los árboles ya están floreciendo. ¿Cómo es que ya nuestras vidas, la vida de la iglesia de Cristo ya está en ese proceso, ya está floreciendo para que más adelante dé ese fruto? Y esto también habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues también en ese momento, pues también se va pues a perfeccionar nuestra vida. En ese momento vamos nosotros ya a ser perfeccionados por medio de esa transformación que va a hacer a su iglesia cuando sea llevada ya a la patria celestial. Antes del fruto, ¿qué viene? Antes del fruto viene la flor. Los frutos salen de la corola de la flor, de su centro. De ahí sale el fruto de la corola, se llama corola de la flor, de su centro, de su corazón. Él está esperando los frutos tardíos, los de la cosecha. Él está esperando los frutos tardíos, los de la cosecha de otoño relacionada con las últimas fiestas. El Señor está esperando ver las flores que anuncian los frutos de su novia en los últimos tiempos. Entonces vamos a ver de qué habla estos frutos, a qué frutos se refiere. Vamos a ver qué dice Salmo 92, 12 al 15. Salmo 92, 12 al 15 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces él pues está esperando ese fruto que nosotros demos, pero pues no importa la edad que tengamos, no importa, a lo mejor hay gente que conoce a Cristo pues ya de grandes, pero Dios de todos modos desciende y Él espera ver fruto. Sabemos que no importa la edad que tengamos, no importa en qué edad Dios nos llamó, nos sacó de esas tinieblas en donde nos encontrábamos. Él pide que tengamos fruto, aún en la edad que tengamos, no importa en la edad que estemos. Y pues esto es lo que Él baja a hacer, lo que Él desciende a hacer. Él baja, desciende, predica su palabra, muere, resucita y pues Él sigue estando presente en ese huerto por medio del Espíritu Santo. Y Él promete que su iglesia va a dar fruto, que su iglesia va a ser una iglesia que marque la vida de este mundo, o sea, que dé fruto, que sea de bendición a este mundo. Nosotros sabemos cómo se encuentra este mundo ahorita, con todo lo nuevo que está saliendo, las leyes que se están aprobando en cuanto a la diversidad de género, en cuanto al aborto, en cuanto a muchas cosas que ahora se quiere pues aprobar, ahora quieren imponer en que ya los padres no pueden educar a sus hijos, no pueden imponerles, enseñarles. Bueno, pues la Iglesia de Cristo está para precisamente dar fruto en este tiempo también. ¿Cómo vamos a dar fruto? Nos vamos a tener que sostener en lo que Dios ha dicho, aunque todos los demás digan que estamos mal, que somos anticuados, que somos homofóbicos y todo lo que se pueda decir.
La iglesia de Cristo siempre tiene que mantenerse fuerte, firme en lo que la Biblia dice. Y esa firmeza, esa fe, esa convicción va a hacer que otras personas igual tengan esa convicción y se mantengan y crean y se conviertan a Cristo. Entonces no debemos nosotros de decir, no, pues es que ya estoy grande, ya no puedo dar fruto. No, pues ya no es tiempo, no tengo tiempo, no voy a poder. Hermano, no importa si es usted de 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, no importa. Dios nos tiene en este lugar con un propósito de ser luz, de ser sal. Y Él sigue descendiendo a este mundo, se podría decir simbólicamente por medio de su Espíritu, haciendo la obra Él en nosotros para que su iglesia dé fruto en este mundo tan necesitado de Él. Ahora vamos a ver lo de los carros de Aminadab. Dice en Cantares 6:12. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Aminadab en hebreo viene en dos, no es una sola palabra, bueno, es un nombre, pero se divide en dos partes. Ami, A-M-I, y también Nadib, N-A-D-I-B. Nadib. En el texto original no está escrito como un nombre, sino que está escrito en dos palabras que significan, Ami significa mi pueblo, Nadib significa voluntario, generoso, magnánimo y está relacionado con la ofrenda voluntaria para la construcción del tabernáculo. Los carros representan algo que se mueve con rapidez. En tiempos bíblicos, el carro era un carruaje o carroza alada por caballos. Era un lujo que solo se podían dar los reyes o las personas que tenían mucho dinero. Los ejércitos que contaban con carrozas de guerra tenían una ventaja notable en las batallas. Entonces a eso se refiere a los carros de Aminadab. No es casualidad que la vanguardia del primer ejército israelita era hijo de un hombre llamado Aminadab. Esa fue la vanguardia del primer ejército israelita. Era hijo de un hombre llamado Aminadab. Vamos a ver qué dice Números 10, 12 al 14. Vamos a ver por qué menciona el Señor a Aminadab en este libro. ¿Por qué lo menciona? Bueno, dice la palabra de Dios, Números 10, 12 al 14. Y partieron los hijos de Números 10, 12 al 14. Amén. Dice así, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Bueno, la tribu de Judá es la punta de lanza de Israel en la marcha y en la batalla. Y sabemos, hermanos, de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. Aminadab era de la tribu de Judá, Naasón su hijo, pues era de esa tribu de Judá. Y esa tribu de Judá es la punta de lanza de Israel en la marcha y en la batalla. Ellos van por delante. El hijo de Aminadab
era Naasón, el líder de la tribu de Judá. La hija de Aminadab era Elizabeth, quien se casó con Aarón. Vamos a ver esto en Éxodo 6:23. Vamos a ver Éxodo 6:23. Y dice así: y tomó a Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entonces, el hijo de Aminadab era Naasón, el líder de la tribu de Judá. La hija de Aminadab era Elizabeth, que se casó con Aarón. Y aún más notable es que Aminadab figura en la genealogía de Jesucristo. Vamos a ver dónde lo dice, en Mateo 1:4 y Lucas 3:33. Mateo 1:4. Lo buscamos, dice la palabra de Dios así: Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Entonces aquí vemos que él figura en la genealogía de Jesucristo. Ahora vamos a ver Lucas 3:33. Lucas 3:33. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá. Entonces, bueno, aquí vamos a ver desde el versículo 32 que se menciona al hijo de Aminadab. Lucas 3:32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá. Entonces, aquí vemos que Aminadab se podría decir que era bisabuelo de Boz, el que se casó con Ruth, la moabita. ¿Por qué figura en este libro de Cantares? Qué hermoso, hermanos, que el mismo Señor, Dios, el único Dios verdadero, puso en este hermoso libro de Cantares que el novio dice: antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. ¿Por qué habla que el novio está entre los carros de Aminadab? Porque Aminadab era de la tribu de Judá y pues nuestro Señor Jesucristo viene de esa tribu, de Judá. Por esa razón es que figura aquí en este hermoso libro de Cantares. Y vamos a terminar con lo que dice el versículo 13. Dice la palabra de Dios así: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Ahora quiero que veamos, hermanos, una manera de dos versículos importantes, el versículo 4 del Cantares 6 y el versículo 13. ¿Sí? El rey describe la hermosura de la novia comparándola con dos ciudades. Vamos a ver el versículo 4 de Cantares 6. Aquí menciona dos ciudades. Dice así: hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. ¿Qué tienen en común Tirsa y Jerusalén? ¿Por qué menciona estas dos ciudades? Ambas son ciudades capitales. En tiempos de Roboam, hijo de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos reinos. Creo que no sabemos esa historia, que en ese tiempo se dividió Israel, se dividió en dos reinos. El reino del sur, también conocido como Judá o Casa de David,
Este quedó conformado por 2 tribus nada más, Judá y Benjamín, y luego a ellos se les unió la tribu de Leví. Hoy son los judíos, ellos son los judíos. Su capital era Jerusalén, y eso menciona en el versículo 4 de Cantares, que dice que de desear como Jerusalén. Ahora vamos a ver el reino del norte, también conocido como Israel o casa de José o Efraín. Este reino quedó conformado por las 10 tribus del norte. Su primer rey fue Jeroboam. Él comenzó a reinar desde la ciudad de Siquem, pero luego estableció su capital en Tirsa. Ahí es a donde estableció su capital Jeroboam, el primer rey del reino del norte. El reino del norte fue invadido por Asiria, cuya táctica de conquista era la dispersión y posteriormente asimilación de las poblaciones sometidas. Se fueron dispersos. A las tribus del norte se les consideran hoy como las tribus perdidas de Israel, así se les considera en este tiempo, las cuales fueron asimiladas entre los gentiles, porque fueron dispersadas. Entonces, pues ya quedaron por ahí regadas y así se les conoce como las tribus perdidas de Israel. Pero lo que para el hombre está perdido, hermanos, nosotros sabemos. Lo que para el hombre está perdido, no está perdido para Dios. Dios no se ha olvidado de las tribus del norte. Efraín, Él les ha seguido la pista y su plan es traerlos de regreso otra vez. Vamos a ver qué dice Jeremías 31, 17 al 20. Jeremías 31, 17 al 20. Y dice la palabra de Dios así: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta desde mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Quizá para el pueblo de Israel, quizá para los historiadores, quizá para muchos, este pueblo está olvidado y perdido, pero para Dios no. Ahora vamos a ver la unión de las dos casas, de estos dos pueblos. Aunque el pueblo de Dios ha estado dividido, para el Señor su pueblo es uno solo. El plan de redención final incluirá todas las tribus, las que están cerca y las que se han alejado, pero regresarán. Vamos a ver qué dice en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Y posteriormente vamos a leer lo que dice Ezequiel 37, 15 al 22. Vamos a leer primeramente esta porción, hermanos, comenzando desde el Antiguo Testamento. Ezequiel 37, 15 al 22. Dice así, Ezequiel 37, 15 al 22. Amén. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo:
¿No nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones de las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Fíjense qué hermosa promesa. Aparentemente podríamos decir, no, pues quién sabe dónde andan, ¿verdad? Los del reino del norte, ¿dónde estarán? Ya desaparecieron, pero no, hermanos, para Dios no. Lo que para uno es imposible, lo que uno olvida, Dios jamás lo olvida, y menos olvida las promesas que Él hace. Y aquí podemos ver la promesa que Él hizo al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver qué dice Efesios 2, 13 al 16. Efesios 2, 13 al 16 dice, pero ahora en Cristo Jesús, Efesios 2, 13 al 16. Dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué hermosa promesa da Dios, porque aquí pues aparentemente vemos que el pueblo de el reino del norte, las 10 tribus que se dispersaron, pues quedaron entre los gentiles, entre todo el pueblo gentil. Pero miren aquí como en el Nuevo Testamento, Dios dice que de ambos pueblos va a ser uno solo, judíos y gentiles. El discurso del novio en el capítulo 6 de Cantares, regresamos nuevamente a Cantares 6, el discurso del novio en el capítulo 6 de Cantares comienza mencionando las capitales de los dos reinos, como ya lo leímos en el versículo 4, y concluye hablando de la reunión de los dos campamentos. Como dice en el versículo 13, Cantares 6:13, dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis de la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. El rey, el novio, describe a una novia que incluye el reino del sur como el reino del norte. Está conformada por los dos campamentos, la unión de las dos casas. La novia victoriosa que ha madurado refleja la unidad del pueblo de Dios. Tirsa significa deleite. Jerusalén significa instruida o fundada en paz. Y esta es la ciudad que el Señor escogió, Jerusalén, para poner allí su nombre. También es la ciudad que el Señor escogió como capital de su reino. Y bueno, pues ahora vemos cómo aquí de estas dos casas, de estos dos reinos, pues Él va a ser uno solo. Él no se olvida del pacto que hizo, de la promesa que hizo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y podemos ver una vez más que lo que Él dice lo va a cumplir. Él es fiel en cumplir su palabra. Y esto nos anima
a que todas las promesas que Él ha hecho las va a cumplir. Ahora vamos a ver la palabra sulamita. Aquí en el versículo 13 es la primera vez, en el capítulo 6, por primera vez el novio se identifica a la novia como sulamita. Es la primera vez que le dice así, que se puede considerar como el equivalente femenino de Salomón. Recordemos que pues se cree que el novio era el rey Salomón, del que habla en el libro de Cantares. Entonces, se puede considerar como el equivalente femenino de Salomón. Sulamita, en hebreo, que es Shulamit, significa pacífica o perfecta. Eso significa Sulamita, pacífica o perfecta. Y viene del verbo Shalom, que significa estar en paz o estar completo o estar perfecto. Así que eso quiere decir el nombre de Sulamita, que viene de el verbo Shalom, y eso significa, hermanos, estar en paz, estar completo y estar perfecto. Al final del capítulo, el novio se refiere a su novia como Sulamita y le repite 4 veces la misma instrucción. ¿Por qué es que pone a la iglesia de Cristo con este nombre, Sulamita, a la que representa la iglesia de Cristo, que es ella, esta mujer? Bueno, porque en primer lugar, él ya ve a su iglesia perfecta, porque ha sido limpiada con la sangre de Jesucristo, ha sido justificada, santificada en la sangre de Cristo. Estamos en Él, la iglesia de Cristo está completa, por eso es que ese nombre que significa estar completo, solamente en Cristo el ser humano puede estar completo. Nos pueden faltar muchas cosas, nos pueden faltar cosas en este mundo, pero teniendo a Dios, nuestro corazón se siente satisfecho, completo, sabiendo que Él suple nuestras necesidades. Y también estar en paz, eso significa el nombre Sulamita, estar en paz. ¿Por qué Dios permitió que esta mujer que representa a la iglesia se llamara Sulamita, que significa estar en paz? Bueno, porque dice la palabra de Dios en Romanos, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y una persona solamente se encuentra en paz cuando ha confesado sus pecados, cuando está a cuentas con Dios. De otra manera, el ser humano no puede tener paz en su corazón. Y la iglesia de Cristo ha sido una iglesia que se arrepiente de sus pecados, que los ha confesado, porque dice en Primera de Juan, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por eso es que estos 3 calificativos, esos 3 significados que tiene la palabra, el nombre Sulamita, son virtudes de los que goza la novia, la iglesia de Cristo. Estar en paz con Dios, la iglesia está completa en Cristo y la iglesia es perfecta en Cristo. Bueno, ahora vamos a ver por último la instrucción. ¿Qué instrucción le da el novio a la novia? Le dice en el capítulo 6, versículo 13, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Por qué le dice 4 veces vuélvete? La instrucción es vuélvete, esa es la instrucción. En hebreo, la palabra vuélvete es shuv, S-H-U-V, shuv, que significa literalmente regresar.
está relacionada con la palabra arrepentimiento, que no significa remordimiento. El hecho de que una persona tenga remordimiento en su corazón no quiere decir que está arrepentida. Arrepentimiento es la determinación de volver y regresar al camino correcto. Sí, porque se podría confundir el remordimiento con el arrepentimiento. Remordimiento es lo que sintió Judas por haber entregado al Señor, pero él no se arrepintió. Y arrepentimiento es lo que tuvo Pedro por haber negado al Señor, pero él se arrepintió y alcanzó el perdón. Entonces, el Señor le dice a su iglesia, vuélvete, regresa otra vez, vuelve a Dios. ¿Por qué es que Él está pidiendo que regrese la iglesia a Dios si supuestamente la iglesia es de Cristo? ¿Sí? Sí, pero desgraciadamente, pues la iglesia puede tender a quitar la mirada de Dios y ponerla en otro lado, a no confesar sus pecados, a no tener arrepentimiento cada día. El día de hoy estuve leyendo un estudio acerca de cómo la Iglesia de Cristo está perdiendo la mirada de Dios y pone la mirada en los personajes bíblicos. Admiramos a los personajes bíblicos cuando los personajes bíblicos son simples mortales, como cualquiera de nosotros, o de los reformadores como Lutero, como Calvino, como Juan Hus, como Knox y como tantos y tantos y tantos, o a lo mejor en los pastores, ¿verdad? A veces podemos tener nuestra mirada en ellos. Admiramos a tal pastor porque, ay, tal pastor fue el que me habló cuando yo me convertí a Cristo. Tal pastor fue el que me pastoreó en mis primeros años, tal pastor, y entonces empezamos a hacernos ídolos. Empezamos a ser ídolos de los personajes bíblicos, de los reformadores, de los pastores, y por eso es que el Señor cada día nos está diciendo, vuélvete, 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 regresa, pon tu mirada en mí. Arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados. Ya no sigas como estás, no vayas a perderte del camino. Y a mí me da mucha ternura esta ocupación que tiene el novio por su novia, por su iglesia, rogándole, pidiéndole, exhortándola, haciéndole una instrucción que regrese otra vez, que regrese nuevamente, que regrese a la sana doctrina, que regrese a la enseñanza bíblica, no a las enseñanzas de motivación donde me están enseñando que, bueno, si yo digo, si yo quiero, pues puedo tener todo aquí en esta tierra porque soy hija de Dios. Son mentiras diabólicas que se está infiltrando en la iglesia de Cristo para que perdamos nuestra mirada de la sana doctrina y perdamos nuestra mirada de la meta que Dios nos trazó a nosotros. Dios no nos puso para que en este mundo estemos siendo prosperados económicamente y que tengamos una vida perfecta, saludable, llena de dinero, de progreso en los negocios. No, no vino el Señor Jesucristo para eso. Él vino para volvernos a Él, para que nos arrepintamos y volvamos a Dios y para que vivamos en este desierto, en este mundo, que es una vida temporal, porque esta no es nuestra morada, para que vivamos aquí confiando en Él, creyendo en Él, siendo protegidos por Él, siendo fortalecidos por Él. Tenemos que
tener problemas, tenemos que enfermarnos, tenemos que tener momentos difíciles, llorar, pero Él promete estar con nosotros. Y nuestra meta es, ¿cuál es, hermanos? Nuestra meta es estar en la presencia de Dios y poder llegar a esa meta que Él nos ha trazado. Llegar a la presencia de Dios, fieles a Dios. Si Él nos da lo que le pedimos, bien; si no nos da, pues no importa. Lo importante es que amemos a Dios, no por lo que nos da, sino porque Él es merecedor de todo nuestro amor, y Él sabe por qué nos da y Él sabe por qué no nos da. Nosotros tenemos que regresar nuevamente a esa sana doctrina, a la doctrina de los apóstoles, a esa doctrina en la que se ve desde el Antiguo Testamento. A mí me impacta la historia de los 3 jóvenes y siempre la comparto, que ellos le dijeron al rey Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego, si nuestro Dios nos puede librar del fuego y de tu mano, oh rey, pero si no nos libra, de todos modos no nos vamos a arrodillar ante la estatua que tú has hecho. Y esa es la postura de un verdadero hijo de Dios. Si Dios nos da, qué bueno. Si Dios no me quiere dar, también qué bueno. Si Dios me da, no sé, bienes materiales aquí, gloria a su nombre. Y si no me los da, gloria a su nombre. Amén. Dios no es, hay gente que dice que Dios es un cheque en blanco. No, hermanos, eso es mentira. Nosotros nos tenemos que someter a la voluntad de Dios y Él decidirá qué va a hacer de nosotros. Cuando nosotros estemos en la voluntad de Dios, pues nosotros estaremos en paz. Entonces, Dios está diciéndole a su iglesia 4 veces, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, dice. Está relacionada con la palabra arrepentimiento, de volverse a Dios otra vez. Cuando la novia regrese al amado y vuelva al propósito por el cual fue creada, todos la verán y la admirarán. Ella estará completa. La iglesia estará completa, el pueblo de Dios estará completo, Israel estará completo, porque volverá a ser un solo pueblo. Cuando se reúnan los 2 campamentos, será una sola Sulamita, porque estará completa y en paz. Y con esto concluimos el capítulo 6 de Cantares. Ahí dice en el versículo 13, ¿qué veréis en la Sulamita? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es lo que Él quiere, lo que Dios quiere? Bueno, quiere algo como la reunión de los 2 campamentos, unidos en un solo cuerpo, en una sola iglesia, judíos y gentiles. Y así estarán siendo unidos también en una sola iglesia el reino del sur y el reino del norte. Entonces, hermanos, pues esto es lo que Dios nos enseña en este capítulo 6. Posteriormente ya vamos avanzándole, ya nada más nos faltan 2 capítulos para terminar este hermoso libro. Pero bueno, vamos a terminar en esta noche con esta meditación.